Buenos días si conecta usted por la mañana, buenas tardes si lo hace por la tarde y buenas noches si es ya después de haberse puesto el sol o cuando está anocheciendo. Esto es radionuevaera.es, soy Antonio Fernández Fígares y le doy la bienvenida a un espacio radiofónico de aproximadamente 40 minutos de duración, a veces un poco menos, no somos totalmente estrictos a la hora de cuantificar el tiempo de este programa, pero alrededor de eso, en el que abordamos temáticas relacionadas con la metafísica, con la filosofía, con la mitología, con la psicología, todos aquellos elementos que tienen que ver con lo humano, con el humanismo en su sentido más amplio, buscando, darles contenidos que les puedan servir de meditación, de reflexión, de autoanálisis a veces, de comprensión mejor de sí mismos y de lo que les rodea, y también de las cosas que nos influyen en la vida. Hoy estoy con Encarna Gómez, perteneciente a la Escuela Védica, discípula del Swami Sankara Tirakananta, psicóloga y profesora de yoga, con tertulia ya habitual de este programa de Radio Nueva Era, a la que saludo en este momento. Buenas tardes, Encarna. Namaste, buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a todos y calurosas tardes. Sí. Este mes de ya casi cercano a agosto, pues ya el calor aprieta un poco. Pero en fin, esta radio yo creo que refresca un poco las mentes. A ver si lo conseguimos. Vamos a intentarlo por lo menos entretener un poquito, ¿verdad? Efectivamente, entretener y dar conocimientos que tal vez en otros medios no se adquieren, porque pues asistimos a una cultura del espectáculo que a veces no siempre se caracteriza por su profundidad. Hoy hemos quedado en hablar del eterno femenino, pero también hemos incluido, por no ser sexista, en este caso en sentido discriminatorio hacia el sexo masculino, el eterno masculino también, ¿no? O sea, las dos polaridades clásicas que existen también, yo creo que en todas las mitologías, en la china, en la taoísta sobre todo, y en otras también, entre lo masculino y lo femenino, las dos escisiones de la divinidad más generalizadas, ¿no? Entonces te preguntaría ¿por qué se produce esto en tantas religiones? ¿Por qué aparece la división entre lo masculino y lo femenino como primordial, como el elemento más más concreto dentro de la manifestación? Bien, pues porque forma parte de la existencia de cualquier cultura, de cualquier época, como muy bien tú señalas, de cualquier religión, y porque forma parte de ese principio de existencia y de manifestación de energía, que son los principios masculino y femenino. Porque de alguna forma, tanto a nivel trascendente como a nivel cotidiano, todos estamos inmersos en esta polaridad, en este juego cósmico y en este juego cotidiano que es la dualidad femenino y masculino y cómo interaccionan, ¿no? Cómo interaccionamos. Entonces, lógicamente, eso por un lado. Por otro lado, también habría que recoger la reflexión que hace Jung sobre esto y señala, yo creo que de forma muy, muy acertada, el cómo estas polaridades que se reflejan, como tú decías, y que lo recogen todas las religiones de todas las épocas, está recogiendo de alguna forma todos nuestros procesos psíquicos, ¿no? Y toda la dualidad y todo el trabajo que implica el proceso de crecimiento con el proceso de manejarte en la dualidad y de alguna forma trascenderla, superarla, o por lo menos reconciliarla o pactarla en determinados momentos, ¿no? De alguna forma yo creo que eso está reproduciendo esa constante en todas las religiones
que tú planteabas al principio, ¿no? De por qué se ocupan precisamente de esto, de lo femenino y lo masculino. Son como dos energías tremendamente poderosas, ¿no? Pero ¿qué hay en la raíz de cada una de ellas? Si quieres, vamos a empezar por lo femenino, por cortesía, evidentemente. Y, y bueno, estoy recordando en este momento que en la mitología hebrea dice que cuando Dios quiso crear el mundo, llamó a la letra Bet, que significa contener, ¿no? Aquella que todo lo contiene, que todo lo abarca, ¿no? Y por otro lado, las religiones muy antiguas también eran matriarcales, ¿no? Eran femeninas, ¿no? ¿Por qué crees que se produce esto? Pues quizás por esa capacidad creadora, genuinamente creadora que se le adjudica y que tiene per se lo que es lo femenino, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las razones. Me lo pones muy complicado, Antonio, si me preguntas que defina exclusivamente lo femenino, porque al ser, fíjate que estábamos intentando hacer un día un programa de lo femenino y otro de lo masculino, pero ya estamos hablando y estamos mezclando a los dos, ¿no? Es difícil definir una sin la referencia de la otra, ¿no? A mí me gusta mucho la poesía porque creo que alude en gran parte a lo que es la inteligencia emocional, que lo hemos hablado en otros programas, y porque muchas veces el poeta sabe captar con sus imágenes, con sus sugerencias, lo que la ciencia y lo que nuestro razonamiento, digamos que nos cuesta más trabajo definir. Si me permites, Antonio, me gustaría leerte unos versos del Yajñeswara Maharaj. Es un texto védico y que el psicólogo Javier Sáez Obregón lo introduce precisamente para hablar de lo masculino y lo femenino en la psicología de Jung, ¿no? Y me parece precioso. Te decía que era del siglo XIII y dice así: rindo homenaje al dios y a la diosa, los padres primordiales del universo sin límites. En el lugar ameno, el amado mismo, por su amor desbordante, se convierte en la amada, que está hecha de la misma sustancia y comparte el mismo alimento. Por su deseo intenso, se devoran uno al otro y luego otra vez se producen, porque les gusta ser dos. No son completamente idénticos, ni completamente diferentes. No podemos decir lo que realmente son. Shiva y Shakti forman un todo, tal como el aire y su movimiento, el oro y el brillo. Los dos son como un río cuyas aguas de conocimiento no pueden ser bebidas por aquel que conoce sin que se pierda a sí mismo. Bien. Qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Pero fíjate en pocos renglones qué cantidad de mensajes y qué cantidad de conceptos que cuando estaba preparando y pensando en el programa de hoy, lo resume de una forma muy bonita y muy expresiva, ¿verdad? Yo creo que el principio femenino y el principio masculino son un claro ejemplo de la interacción o cómo el resultado de ambos es mucho más que la suma de las partes, ¿no? Y te dice, los padres primordiales del universo sin límites, es decir, el dios y la diosa, que al fin y al cabo son entidades, ¿no? Resulta que son los generadores de algo que no tiene límites. Y hay una parte muy bonita y muy alegórica, donde dice, aquel que conoce sin que se pierda a sí mismo. De alguna forma está aludiendo a algo muy constante en la filosofía oriental y fundamentalmente en el Tantra, cuando te habla de la relación sexual como una forma de trascender la dualidad y de superar los opuestos y como una forma de expansión, de salir del propio ego, ¿no? Ese punto de trascendencia o ese punto de unión con todo
que se produce en la unión sexual, te lo resume y te lo expresa muy bien, pues muchas de las leyendas y muchos de los tratados sobre precisamente Tantra, y con estos personajes, ¿verdad?, con estos principios cósmicos que son Shiva y Shakti, ¿no?, como el principio masculino y el principio femenino, ¿sí? Y que también cuando aluden a una forma de definir, como tú hablabas antes, como tú pedías antes, definir más concretamente este tipo de energías, cuando se estaba hablando dentro del concepto oriental, dentro de la mística védica, cuando se habla del Shakti, se está hablando del principio femenino y se está hablando fundamentalmente de la energía, del movimiento. Y cuando se habla de Shiva, se habla de lo masculino, de la conciencia, que de alguna forma, digamos, es la matriz de todo, absorbe todo, y uno de los vehículos de manifestación de esa conciencia Shakti, ¿no?, su Shakti, ¿no?, la energía. Y bueno, pues yo creo que es una forma bonita y hermosa de explicar estos principios, ¿no?, eternos, que trascienden todas las culturas y todas las religiones, ¿no? Claro, es curioso que, por ejemplo, en el taoísmo, o en la cultura, en el símbolo del yin y el yang, el núcleo del yin es yang y el núcleo del yang es yin. Es un puntito en la parte blanca negro y en la parte negra blanco, ¿no? Como si el centro de cada uno de los elementos, tanto masculino como femenino, fuera su opuesto, ¿no? Es curioso esto, ¿no? Pero también alude también a un principio de la filosofía oriental muy repetido y muy constante, donde de alguna forma la complementariedad solamente se producir desde un punto de similitud, ¿no?, de encontrar lo que acerca más que lo que separa, ¿no?, y que esa complementariedad también no está exactamente en una oposición total, sino en una mayor presencia de uno u otro, ¿no? Y que lo que produce precisamente la atracción y la afinidad es ese principio que comparten del uno y del otro, ¿no?, como tú lo explicabas ahora, precisamente en el taoísmo, ¿no? Pero vamos a hacer una reflexión de lo que podrían ser situaciones más cotidianas, ¿no?, en nuestras relaciones personales, no necesariamente sexuales, ¿no? Pero vamos a pensar que muchas veces nos atraen cosas de la otra persona, decimos lo contrario, no siempre es lo contrario, y en muchas ocasiones cuando es lo que aparentemente es contrario, es lo que hay un punto de ti de deseo, de querer ser esa otra parte o esa otra forma de ser o esa cualidad de la otra persona, pero que tú no la posees en la cantidad, ¿no? Pero de alguna forma está la esencia, desde el momento que está el deseo, la admiración, ya existe una parte esencial en ti de esa cualidad que admiras en el otro y que tú no identificas que tengas, ¿no? Pero tiene que haber algo, un punto, ¿no? Y ese punto lo marca precisamente ya el deseo, ¿no?, o la atracción. No sé si me estoy explicando con esto, ¿no? Es decir, que en muchas ocasiones esa complementariedad viene precisamente quizás más de un reencuentro con lo que uno es, saliendo de su propia concepción de sí mismo o de nuestro propio ego, que de lo que creemos que somos, ¿no? Yo creo que en el fondo un punto de trascendencia que casi escapa a la reflexión, ¿no?, de consciente, ¿eh? Sí, un poco en Andalucía lo que se le dice a veces a la mujer o a la novia, ¿no?, que se le llama mi alma, ¿no? Es una especie de identificación. ¿Qué? ¿Qué? Que mira qué bonito. Sí. Es una especie como de buscar o de encontrar una identidad con una parte como una parte de uno mismo, sí. Qué bonito, sí, es verdad. Fíjate que también las expresiones populares y los refranes populares tienen una gran cantidad de sabiduría, ¿no? Y están recogiendo, pues eso, ¿no?, conceptos muy sabios y muy repetidos, ¿no?, a lo largo de todas las culturas también. Uh-huh. No lo conocía yo, no había caído, sí lo había oído, fíjate, pero no había caído, que precisamente aquí en Andalucía con frecuencia, ¿no?, también se le dice mi alma, ¿no?, mi arma, ¿no? Sí. Como dirían más en Sevilla. En Sevilla, sí.
Y, y bueno, entonces tanto un elemento como otro está presente en el ser humano, ¿no? O sea, no somos totalmente masculinos ni totalmente femeninos, ¿no? No, porque sí, tendríamos un poco que apelar a la idea que hemos hablado en otros programas, ¿verdad? De que cuando estamos hablando de elementos cosmogónicos, de principios universales, realmente lo que estamos haciendo es una proyección de ese microcosmos y ese macrocosmos, ¿no? Que está presente en todo y el ser humano como ese microcosmos que está resumiendo absolutamente todo lo que hay fuera. Mira, había una sentencia que leí en algún lado donde decía: conócete a ti mismo y conocerás el universo, ¿no? Yo creo que esto lo hemos leído todos, ¿no? En algún momento, y es que es verdad. Realmente pocas cosas de lo que ocurren fuera no la tenemos dentro, ¿no? No ocurren dentro, ¿no? Incluso a nivel biológico. Otra cosa es que nos demos cuenta que eso está existiendo o que no está existiendo, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Y cuando uno se para a pensar y a reflexionar, que eso es una de las constantes y de las indicaciones de todos los maestros de yoga, ¿no? Y de, bueno, prácticamente de todos los psicólogos, cuando las personas acuden a nuestras consultas, hay en forma de tareas, en forma de ejercicios, en formas diversas, pues ya un poco depende, ¿verdad?, de la peculiaridad de la persona que tenemos enfrente. Pero hay una constante, es el empleo y el incitar a la reflexión, porque sabemos que a través de la reflexión se van a llegar a cuestiones y se van a llegar a soluciones y a insights, ¿no? Que 20.000 horas de terapia, mientras no exista una postura activa y reflexiva de la persona que trabajamos, pues no lo van a conseguir. Eso es algo que yo creo que prácticamente todos los psicólogos tenemos claro, ¿no? Y de ahí el que insistamos tanto en esta cuestión, ¿no? Pero que sí, de alguna forma, y a tenor de lo que tú comentabas antes, es que lo de fuera y lo de dentro, lo de dentro y lo de fuera, bueno, pues tú eres astrólogo, ¿verdad? Tú también tienes un gran conocimiento de esto y seguro que no te es ajeno la reflexión, ¿no?, que estoy haciendo. No, claro que no. Bueno, en una carta astral evidentemente hay elementos masculinos y femeninos que forman parte de la propia personalidad, ¿no? En una carta astral de un hombre pues vemos a la luna, que es una parte femenina, a Venus y otros aspectos que son en principio femeninos, pero que constituyen evidentemente parte de su naturaleza también, ¿no? Bueno, existe últimamente un poco de lucha entre sexos, ¿no? No sé si lo hemos comentado en este programa alguna vez o en alguna de las entrevistas que te he hecho, pero que decía el taoísmo también que cuando el yin y el yang están en conflicto, se produce una disarmonía en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y un poco esto estamos viviendo también, ¿no? ¿Qué desajuste puede existir entre el yin y el yang, o entre lo masculino y lo femenino en la actualidad? Uh-huh. Bueno, que exista el conflicto no es lo problemático y lo realmente trágico, yo creo que a lo que te refieres, ¿no, Antonio, con tu pregunta, es lo que estamos presenciando hoy día. Quizás no estemos presenciándolo hoy día, pero ya sabes que a través de los medios pues todo se conoce más o se sobredimensiona, no sé hasta qué punto es así, ¿no? Pero lo que estamos asistiendo hoy día son a situaciones terribles, ¿no? Con el tema de la violencia de género, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los elementos más evidentes del fracaso en el manejo de esa interacción o de ese conflicto. Como te decía, el problema no es el conflicto, el problema es cómo se maneja, ¿no? Mira, hay una clase magistral que impartió Swami Sankara-Tilakananda en uno de los cursos sobre Tantra, donde explicamos este fenómeno de una forma muy interesante. Hablaba de la siguiente manera. Dice que la mujer de hoy día la mujer en general, como principio, ¿verdad? Como ser humano, es mucho más psíquica que el hombre, ¿no? Su sexualidad es diferente, su psicología es mucho más compleja, ¿no? Y una mujer de hoy día, y señalaba precisamente con hoy día, se cultiva mucho más que el hombre, se cualifica mucho más que el hombre y lógicamente evoluciona y progresa más que el hombre.
Con esto no queremos ofender a ninguno de nuestros amigos y oyentes masculinos, pero yo creo que estamos de acuerdo que existe una posición muchísimo más activa en la mujer hoy que en otras épocas. Quizá dentro de un tiempo no sea así, pero hoy día estamos asistiendo a un fenómeno donde vayas, la presencia femenina es mayor que la masculina. No sé hasta qué punto compartes mi opinión, Antonio, pero bueno, si quieres después lo hablamos. Swami decía lo siguiente, ¿no? Entonces, toda esa energía que es tan psíquica en la mujer está muchísimo más trabajada, con lo cual la proyección es mucho mayor. ¿Qué ocurre? Que el sentimiento que esto despierta en el hombre de nuestros días, que se cultiva menos y que lógicamente evoluciona menos por eso, es un sentimiento de disminución. ¿Qué ocurre? Que la forma de expresar esa disminución, ¿no? O un intento patológico, más una forma, ¿no? Un intento patológico de superar esa disminución es la violencia. Y yo creo que esto realmente es muy descriptivo de lo que pueda estar pasando, ¿no? Estamos encontrándonos con mujeres muy capaces que están sufriendo este tipo de malos tratos y bueno, podemos pensar que puede ser una explicación bastante lógica. Por otra parte, ya sabemos que el empleo de la violencia es el fracaso de cualquier otro tipo de estrategia más racional, más lógica y más inteligente y más sensata, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que esta explicación sí que realmente está dando bastante en el clavo de lo que está ocurriendo precisamente con este fenómeno de la violencia de género. Sí, a nivel de la violencia de género probablemente, ¿no? Sobre todo la independencia de la mujer, no sé si su mayor o menor cualificación, pero sí su mayor independencia, digamos que ha hecho saltar la alarma de un género masculino habituado pues a la sumisión y al control, ¿no? o a la aceptación o al control, ¿no? Eso sí. Lo que pasa es que luego vemos, por ejemplo, que los círculos de poder, digamos, en la administración, en los altos puestos de la administración, de la empresa, de todos estos organismos, la presencia del hombre es abrumadora todavía, ¿no? Efectivamente. Está en torno al 90% de los cargos directivos de las grandes empresas, ¿no? Entonces, sí, yo lo que sí veo sobre todo es una mucho mayor iniciativa por parte de la mujer y una defensa de su capacidad de elección que el hombre no ha aceptado bien y que todavía no ha sabido adaptarse a ella. Sí, yo creo que hemos hablado en otros programas que yo diría que la mujer de hoy día yo la definiría como un ser esencialmente motivado e interesado. Y la motivación y el interés mueven montañas, ¿no? Es decir, yo no creo que tenga más cualificación por ser mujer, ¿no? que un hombre, pero sí, lo que sí veo, y lo veo a nivel de calle, lo veo en cualquier sitio, ¿no? El interés, ¿no?, que tiene la mujer por conocer, por saber, es abrumadoramente mayor que el del hombre, ¿no? Entonces, lógicamente, esto la capacita y la cualifica más. Pero fíjate, hasta hablando con compañeros míos en el trabajo, me decían, pues si con una mujer hoy día puedes hablar de todo. Puedes hablar de política, de religión, de sexo, de moda. Digo, un hombre no. Y decía un compañero mío, es que somos mucho más planos, ¿no? Yo no pienso que el hombre sea plano, ni que sea un ser inferior, ni muchísimo menos, ¿no? Realmente no es así. Pero sí que en general encuentro que hay ese mayor interés y esa mayor iniciativa, como tú decías antes, ¿no? Que es una forma de plasmar ese interés y esa motivación, ¿no? Hay una mayor iniciativa por parte de las mujeres en general que el hombre. Siempre que generaliza, te equivocas. Entonces soy consciente que estoy cayendo en grandes injusticias y valoraciones un tanto equivocadas, ¿no? Pero en promedio yo creo que sí que es así, ¿no? Vas a una conferencia, la mayoría mujeres. Vas a una clase de yoga, la mayoría mujeres. Yo creo que menos en el fútbol, aunque sea un tópico decirlo, creo que en el fútbol ya no es la mayoría de mujeres, ¿no? Pero creo que es una de las pocas cosas, ¿no?, que existe mayor presencia masculina, ¿no? Creo. Pero como te decía, también el órgano de poder y de decisión también hay una presencia mayor masculina todavía, ¿no?
Existe un aparato, sin duda existe todavía esa estructura patriarcal a nivel estructural, ¿no? Que sin duda está sustentando precisamente eso que tú dices, ¿no? Vamos a ver qué pasa de aquí, como estamos ahora en una época de cambios de paradigma, a ver qué pasa, ¿no? De aquí a un tiempo, pero bueno, ahora mismo están las cosas así. Uh-huh. Sí, la aportación de la mujer yo creo que es muy importante, aparte de su capacidad diplomática y de conciliación, como decían estos dos políticos españoles, ¿no? Rubalcaba y Rajoy en el debate que tuvieron para cuando fueron las elecciones aquí en España, decían ellas concilian mejor, ¿no? Y es cierto, ¿no? Lo que pasa es que el hombre también yo creo que tiene una capacidad de concentración y de voluntad muy fuerte, ¿no? Y cada uno tiene lo suyo que aportar ahí, ¿no? Uh-huh. Sí, sin duda. Siempre se le ha dicho que la mujer tiene una conexión más natural. Yo creo que esa ha sido una de las ventajas que a nivel cronológico, ¿no? Hemos tenido, ¿no? A los hombres se le ha castrado mucho más la expresión emocional, ¿no? A las mujeres se les permitía de alguna forma más esa conexión con su mundo emocional y con la expresión de sentimientos. Y esa mayor conexión le ha dado también una mayor sutileza, ¿eh? En la parte positiva. En la parte negativa, pues podríamos hablar de un exceso de sensibilidad, entraríamos en sensiblería, ¿no? O en una cierta debilidad, pero que la parte positiva, bien encauzada, sin duda da ese punto de sutileza, de sensibilidad, que te permite, digamos que, manejar más informaciones, manejar más opciones, ¿no? Y con ello la capacidad de negociar y de conciliar, ¿no? Como hablaban estos políticos españoles, ¿no? Sí, sin duda es así. Pero, ¿te acuerdas? Estábamos hablando el programa anterior de cuentos y leyendas, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Y cómo estábamos hablando del valor del símbolo, del valor del signo, del mito, todo eso, ¿verdad? Pero hay interpretaciones psicológicas donde precisamente te están hablando de que esta confrontación entre lo femenino y lo masculino está expresando de alguna forma conflictos psíquicos, ¿no? Una vez más se vuelve a poner de manifiesto el macrocosmo y el microcosmo, ¿no? Se pone fuera lo que está ocurriendo dentro, ¿no? Y claro, precisamente el que el caballero y la dama se puedan juntar, ¿no? Después de haber pasado miles de sufrimientos y de peligro, están poniendo de alguna forma sobre el tapete, ¿no? Todos esos obstáculos materiales y emocionales que el propio proceso de vivir implica, ¿no? Y cómo precisamente el premio de una lucha bien llevada y el éxito de eso es precisamente la unión, ¿no? El encuentro del amor del caballero con su amada, ¿no? El encuentro de los amantes, ¿no? La unión, ¿no? Ese principio de unicidad que siempre se anhela, ¿no? Cuando se está enamorado, se busca a la otra parte, ¿no? Es bonito, ¿no? También pensarlo así, y sin duda también está escenificando de alguna forma ese juego psíquico y ese proceso psíquico y ese juego cósmico, ¿no? Que de alguna forma también da lugar a la existencia y hace que todo se exprese, ¿no? Y se manifieste. Sí, de hecho yo creo que el camino real, el camino regio hacia las experiencias, digamos, de ruptura de la dualidad, ¿no? Que se dice mucho también en las tradiciones orientales, ¿no? Sí. Y dentro de la alquimia, pues también los procesos alquímicos también hablan de que el rey y la reina se unen, ¿no? Uh-huh. Claro. Hablan de esa fusión de lo masculino y lo femenino necesarios para crear algo nuevo, una síntesis. Claro, fíjate, en el yoga se habla cuando se dice el yoga de la fuerza, ¿no? El hatha yoga, ¿no? El hatha yoga está aludiendo precisamente a estos dos principios, a la separación y unión de estos principios. El ha, lo masculino, ¿no? Lo expansivo, y el ta, lo femenino, lo que preserva, ¿verdad? Entonces, la unión de estos dos principios
estos dos poderosos principios originan el Hatha, y el Hatha es la fuerza, ¿no? Pero para que se produzca ese Hatha tiene que haber esa unión, pero curiosamente para que esa unión se produzca tiene que haber un principio de separación. Entonces cuando se juntan, el Ha y el Ta, es cuando se ocasiona la fuerza, ¿no? Y esa fuerza viene precisamente de la unicidad, ¿sí? Del encuentro de los contrarios, de la conciliación de los contrarios, ¿sí? Sí, y no recuerdo bien exactamente qué dioses son de la mitología hindú, pero creo, no sé si era recordar Brahma y su consorte, que en unión extática, o sea, en unión de éxtasis, crean el universo. ¿No es así? Brahman el creador, ¿no? Brahman sí. El creador, Vishnu el preservador y Shiva el destructor, y cada uno de estos dioses tiene su respectiva Shakti o respectivas consortes, ¿no? Y están aludiendo precisamente a que Brahman crea porque tiene su Shakti que le permite hacer la creación, que Vishnu crea porque tiene su Shakti que también permite ese proceso de preservación, y que Shiva destruye para que se vuelva. Realmente, más que el principio destructor, estaríamos hablando de un principio regenerador, ¿no? De eso que hay que eliminar para que vuelva a surgir algo nuevo y algo saludable, ¿no? Pues bien, este principio destructor, regenerador, que simboliza Shiva, pues también tiene a su vez su consorte para que pueda hacer su trabajo, ¿no? Es decir, todos están expresados así, que cada dios tiene su consorte, cada dios simboliza una conciencia, pero esa conciencia necesita una energía para manifestarse, ¿no? Y es lo que están simbolizando y expresando cada una de las consortes de los dioses. Y es muy curioso ver en los templos hindúes muchas representaciones de dioses en uniones eróticas, en uniones sexuales con sus consortes, ¿no? Que son cosa que llamó mucho la atención de los visitantes occidentales cuando llegaron allí, ¿no? Claro, pero bueno, piensa que los visitantes occidentales, la India sufrió dos grandes invasiones, una por parte de los ingleses y otra por parte de los musulmanes, y ambas culturas esto como que no lo tenían como muy bien integrado. Entonces, bueno, pues lógicamente se escandalizaban, ¿no? Ante la expresión de la divinidad, precisamente en una de las tareas consideradas más vergonzosas dentro de esas culturas, ¿no? Y de esos paradigmas. Para nada, en la sociedad hindú era vergonzoso el tema del sexo, ¿no? Todo lo contrario. Era un elemento de trascendencia y era un elemento absolutamente mezclado en la cotidianidad de su día a día. Por lo tanto a nivel inmanente como a nivel trascendente, era algo perfectamente saludable y digno, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando los invasores imponen sus paradigmas, imponen sus trabas y sus castraciones, ¿no? Pues es cuando empieza a ocurrir esto. Y la India actualmente pues se le nota, ¿no? Esta gran presencia de la sociedad victoriana en su momento y de la influencia musulmana, ¿no? En el tema de la sexualidad. Pero originariamente, como tú bien decías, en los templos y en multitud de situaciones cotidianas de la vida cotidiana, la sexualidad se expresaba sin ningún tipo de pudor. El cuerpo desnudo, tanto del hombre como de la mujer, pues también se expresaba sin ningún tipo de pudor. No había esa vergüenza, ¿no? Que en otras culturas y en otros paradigmas sí que había. Pero bueno, pues posiblemente también porque dentro de su propia concepción filosófica y cosmogónica no dejaba de ser una expresión de esa divinidad, ¿no? Y de esa existencia, ¿no? A todos los niveles. Por lo tanto, no tenían problema con ello. Uh-huh. Y que es curioso pensar que a la sexualidad se le dé una connotación animal, ¿no? Aunque es una función común con el resto de los animales, evidentemente, pero también lo es comer, ¿no? O también lo es, ¿qué digo yo? Respirar, pero no por eso necesariamente tenga que ser negativo, ¿no? Sin embargo se enfoca, ¿sabes lo que te quiero decir? Se enfoca esa función como una función primitiva del ser humano, alejada de las grandes funciones intelectuales o emotivas, ¿no? Fíjate, en esto lo expresaba muy bien Swami Sankara Tilakananda en los cursos sobre Tantra,
y donde hablaba del principio del manejo de energías, donde decía, el ser humano esencialmente es un ser sofisticado. ¿Esto qué quiere decir? Que no que compartimos comer con los animales, sí, pero no comemos como los animales. Ni en cantidad, ni en calidad, ni en expresión. No comemos en una escudilla, no comemos en el suelo, ¿no? Y ahí tenemos todo un arte, ¿no? A la hora de poner una mesa, a la hora de elegir una vajilla. Es decir, somos un ser sofisticado y no comemos igual, ¿verdad? No nos sabe igual, ni nos sentimos igual la misma comida servida de una manera y en una determinada vajilla, en unos determinados útiles que con otros, ¿no? Podemos decir, ¿necesitamos abrigo como los animales? Sí. Vivienda, sitio donde guarecernos también, pero no vivimos en una cueva, no nos ponemos cualquier cosa encima y existe, bueno, pues todo un arte, ¿no? A través de la arquitectura en nuestras ciudades, en nuestras casas, pues precisamente para generar estos ambientes donde nos sintamos a gusto, donde nos sintamos con calidad de vida, ¿verdad? Y con el tema de la sexualidad exactamente igual. Compartimos sexualidad con animales. Bueno, también los animales hacen sexo y se reproducen, pero el ser humano no solamente hacemos eso para reproducirnos y no lo podemos hacer de cualquier manera. Es decir, sí lo podemos hacer de cualquier manera, pero obviamente no nos satisface igual, ¿no? Entonces, pues también en esto se ve que somos seres sofisticados, ¿no? Y precisamente ya no solamente para mantener sexo desde un punto de vista cotidiano, o en lo que nuestra realidad inmanente o biológica o emocional nos dice, sino que también dentro de esta sofisticación está la espiritualidad, ¿no? Y el concepto de lo sagrado y de lo místico, y el sexo tradicionalmente en las culturas orientales y en la cultura védica tiene una labor de trascendencia, de salir de tu egoidad, de tu percepción de ti mismo, ¿no? Y de trascender precisamente a través de esa energía poderosa que se origina en la unión sexual, ¿no? Utilizar esa energía, ¿no? Al fin y al cabo ese es el sentido del Tantra, utilizar esa energía pues para la realización y para la evolución, ¿no? Para la iluminación, ¿no? Que diría un Vedanti. Es una herramienta como otra. Muy bien. Pues bueno, ya nos hemos quedado sin tiempo. Hemos alargado mucho este programa porque tocaba, yo creo que aspectos muy muy importantes, muy esenciales para poder intentar entender esta relación masculino-femenino, yin-yang, la polaridad fundamental del universo. Envía a dar la dirección de correo electrónico de Encarna Gómez, que para todas aquellas personas que quieran poner en contacto con ella, le pueden escribir a encarnamd, M de Madrid, D de Dinamarca, encarnamd@yahoo.es. Pueden escribirle desde cualquier parte del mundo y ella pues le contestará con aquello que crea oportuno en relación con la consulta que le establezcan. Y nada más, ya el próximo programa pues lo haremos mañana y dentro de muy poco tiempo pues estará arriba en la web. Muchas gracias, Encarna, por tu presencia un día más en nuestro programa. Muchas gracias a ti, Antonio. Un saludo, namaste. Namaste, Antonio, un saludo a todos, buena tarde. Y para ustedes pues decirles que bueno, que sean conscientes de que en su relación entre sexos, entre lo masculino y lo femenino, tanto si son hombre o como mujer, como decíamos antes, está tocando una parte de sí mismo, está tocando una parte. Eso ocurre siempre que el hombre o el ser humano establece una relación con el mundo, siempre está relacionándose en el fondo consigo mismo. Pero en este caso el contacto es posiblemente más íntimo. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figueras.